Imágenes de páramos de leyendas en nuestro fondo de pantalla. Bueno, el páramo andino, una belleza, todas las historias que ustedes encontraron, que descubrieron parte de la investigación. Y el nombre, ¿no? Leyendas, nos lleva a conectar primero con esta zona tan maravillosa, tan mágica de nuestro país, con sus propias costumbres, pero también con esa gastronomía, con esa magia, con esos cuentos que incluso aún se mantienen, pero que antaño pues eran quizá esos saberes ancestrales, muchos más compartidos, y que es importante que no se pierdan. Me decía Diana en el segmento anterior que incluso sus propios habitantes a veces no sabían de ciertos aspectos, y quisiera que nos comentaran un poco, ¿no? Qué fue esa maravilla que encontraron allí, que reflejan en esta película, sin contar todo para que la gente la vea. Claro, no, pero sí la importancia que para nosotros y para mí mucho, que es un poco toda mi profesión, es poder hablar con la gente, saber cómo han vivido y cuáles son los problemas que han tenido, no solo problemas económicos, sino todo lo que es la vida, las leyendas. Y hablando con ellos uno aprende mucho, porque son gente que han tenido una vida tan extraordinaria que uno aprende. Pero al mismo tiempo después uno lo transmite y a otras generaciones que no conocen. Estaban pasando una parte de animación que hay en la película, que es una leyenda, la leyenda de Babú, que es del Táchira, y cuando fuimos a presentar la película en Táchira en noviembre, hay muchos de los jóvenes que nunca habían oído hablar de esa leyenda. Entonces también es una manera de devolver lo que uno aprende, y ese tipo de magia que existe en el contacto con la gente, en que la manera en que lo podemos filmar y que los dejamos ser naturales, porque creo que para el documentalista es importante que lo que filmemos sea muy natural y no traficado, como a veces algunos lo hacen, le dicen, dígame esto, póngase así. No, tiene que estar exactamente como si yo no estuviera y como si el espectador estuviera delante del campesino hablando con ellos. Y eso es un poco, creo que lo que le ha gustado a los jurados y al público, porque Sí, sobre todo sentirlos intimidados con la cámara, cosas así. Tratamos de que todo sea como muy natural. darles confianza. Sí. Claro, para eso es un proceso allí también de dirección, de poder hablar, Total. explicarles y escucharles y tener paciencia hasta que pueda fluir de forma natural y puedan contar todo aquello, ¿no? Y también el milagro, digo eso, que viendo una imagen uno piensa cosas. Esta es la leyenda de Babú, pero hemos visto un arriero ahí que está con fuego. Ese señor es de Los Nevados, es él, Rubercindo. Rubercindo. Ese señor de toda su vida nunca había ido a un cine. Ay, fue el Y cine nosotros lo para ver trajimos a ver la película. Por la primera vez en su vida va al cine y se ve en la pantalla. Y hay una especie de círculo así mágico que da, y él estaba muy emocionado al final de la película, que todo el mundo lo aplaudía por lo que la vida que había tenido. Entonces yo creo que eso es muy bello en el cine, esa interacción que puede haber entre el equipo técnico y lo que está filmando, y luego entre la película y el público. Y eso es lo que yo hablo siempre de magia, porque hace parte un poco de algo de mágico. Sí. Hay algunas imágenes de los trascámaras. Veíamos ahora parte del trabajo que ustedes han realizado. ¿Cuánto tiempo les duró el trabajo, la filmación y luego la postproducción? Diana. Filmar fue muy rápido porque como teníamos el problema Y económico, Claro. de todo, que todo subía, teníamos que restringir todo al máximo, y fue realmente un reto. Y tuvimos suerte porque no nos sobrepasamos de días de filmación, todo fue perfecto como habíamos calculado. Pensábamos que todo iba a ser mucho más fluido para terminar la película, pero tuvimos una serie de complicaciones y tardamos 10 años en terminar la producción. Wow. Bueno, hubieron muchos problemas, si permite. Es que un documental es larguísimo, siempre. Sí. Aunque sea el más simple, uno pone 3, 4 años para hacerlo y terminarlo. Pero aquí nos cayó la época del COVID. Nos cayó una crisis económica en el país que hace que el dinero no llegaba. Habían habido muchas cosas, pero al mismo tiempo, para no ser completamente negativo con el tiempo. Era lo que iba a decir. Te dejo hablar ahora. No, lo que pasa es que uno habla de producción en el sentido de que la gente imagina que con dinero se resuelve todo. Nosotros tuvimos que aplicar una producción mucho más creativa. Es decir, mover a los amigos a armar un crowdfunding, por ejemplo, para que nos ayudaran y pudiéramos comprar los discos duros para hacer la edición, contactar a la gente del sistema, explicarles porque ellos ya habían trabajado con nosotros en la película anterior. Entonces, realmente volver a utilizar una serie de elementos, organismos que nos ayudaron, que no pensábamos que íbamos a poder conseguir convencerlos.
todo ese tipo de cosas forma parte de la producción y es mucho más difícil, porque evidentemente cuando tú tienes dinero, tú dices, yo voy a hacer esto de esta manera y tengo este dinero y yo pago por eso. Cuando tú tienes que convencer a la gente para que entre, es mucho más complejo. Claro. Y ha sido formidable porque la gente ha sentido que era como un reto al mismo tiempo y quiso invertir con nosotros. Sí, Bueno, tuvimos es esa parte suerte de ese milagro del cine que usted mencionaba, de vencer las dificultades, que es un ejemplo de resiliencia, como hablábamos al principio, a pesar de las circunstancias, como usted lo decía, hacer cine en cualquier lugar del mundo es difícil, pero bueno, vaya todo lo que ha pasado, más la época de la pandemia que significó pues la parálisis en el mundo. Claro. Sí, pues. Y también yo digo que lo que viene luego es importante. Y fíjense, que nos hayamos ganado el premio de mejor producción, no lo pensábamos. Y la gente, eso que acabamos de contar, los problemas no lo hemos contado. Claro. Pues supongo que el jurado sintió que en esa película, para lograr terminar esa película, se necesitaba una producción muy perfecta y rígida para llegar al final. Entonces, cuando nos dimos cuenta que nos estaban dando ese premio, nos dijimos, oye, porque qué extraordinario, porque sí es verdad que en esta película sí lo merecemos. Hay una producción, pero Claro, que la gente no lo ve, ahí sí apareció. Así que es uno de los premios que también estamos muy contentos. Además, como la película tiene varios tipos de tecnología, tenemos animaciones que normalmente los documentales no siempre tienen animación. Casi nunca, sí. Entonces, eso lleva tiempo. Claro. Armar todos los personajes, hacer toda la animación, ha sido... en las fotografías, hicimos una investigación muy, muy grande sobre recuperar las fotografías. En los Andes la gente tiene muy pocas fotos. Tuvimos que ver con las familias, ver con diferentes organismos también que nos ayudaran a recuperar esas fotos que son maravillosas y animarlas. Claro. Entonces, todo ese tipo de Mérida, trabajo... Táchira y Trujillo estuvieron en los tres estados rodando. Sí. Sin parar, de forma continua. Maravilloso. Además vi que hay imágenes de tradiciones culturales, que también es muy bello y que muchas veces en otros estados ni siquiera se sabe, ¿no? Porque lamentablemente quizá todo este tema de visualizar o de dar luz a las tradiciones culturales propias, autóctonas de nuestro país, no tienen quizá mucha divulgación en los medios de comunicación. Es un país que tiene muchas tradiciones y muy bellas. Cuando uno viaja mucho, uno se da cuenta que las tradiciones son muy fuertes en Venezuela. Uno siempre siente las mismas, pero son muy fuertes. Los diablos, todos los diablos que hay son una frase. Pero nosotros, por casualidad, eso es lo bonito también de descubrir. Diana descubrió que había un pueblito por ahí que la gente se hacía máscaras extraordinarias. A mí me gustan mucho las máscaras, aquí la máscara africana. Y fuimos a ver ese pueblito, hacían máscaras con piel de oveja, y era maravillosa, parecían unas máscaras antiguas. Las vimos pasar hace poco. Sí, habían pasado, así. Y de repente vimos que ellos tenían una celebración al año que era con iguanas, que buscaban iguanas, que las cazaban no para matar, al contrario, las cuidaban mucho y bailaban todo el día con las iguanas vivas aquí. Uy. Y nadie conocía eso, hasta mismo no Mérida, y ese pueblo es cerca, porque cerca de Lagunilla, nadie había oído hablar. ¿Cómo se llama esa tradición? De verdad que yo tampoco la conocía. De las iguanas. De la fiesta de Santa Rita, esta. La fiesta de Santa Rita, y tienen la iguana aquí, y bailan todo el día y la noche las sueltan, porque ellos saben que necesitan que se reproduzcan para que el próximo año tengan también iguanas. Y fíjense, nosotros lo descubrimos de casualidad rodando, no estaba en el plan de trabajo. Yo dije, pero es parte de la riqueza de la aventura. Y eso también una magia. Uno no sabe, y en un documental, muchas veces yo diría que el 20% del 30% que pasa es un poco la suerte, que pasa en el instante mismo que uno está filmando y que uno no ha previsto. Pero como es un documental, uno no necesita decir lo descarto, al contrario. Claro. Estoy muy abierto a todo lo que puede suceder de nuevo, que nosotros no teníamos previsto, porque a veces sale algo de extraordinario, como estas iguanas. Así es, siempre hay que tener ese ojo, el ojo de encontrar esos elementos mágicos. Tenemos que ir a una pausa, al regreso ya seguiremos conversando con ustedes para que nos den sus conclusiones y mensaje final a nuestra querida audiencia y la invitación a ver esta película documental. Vamos a la pausa.